Y estamos con Julio Piumato, secretario general del Gremio de los Judiciales. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás analizando toda esta situación? Porque fuiste uno de los primeros en reaccionar después de la presentación que hizo Budú la semana pasada, cuando, bueno, disparó para varios lados, ¿no? Sí, no, yo fundamentalmente me limité a lo que yo conozco, no la justicia, no conozco la causa, no conozco, puedo tener una opinión, pero me parece aventurado hacerla público sin todos los elementos, ¿no? Pero en el tema de la justicia, realmente me pareció muy desacertado, lo dije, lo expresé, me parece que denunciar a las mafias, yo estoy de acuerdo que existe, yo vengo denunciándolas, soy el gremio es el que más jueces tiene denunciado, jueces que han sido cómplices de la dictadura, jueces que han trabado la ley de medios, jueces que abusan de los derechos humanos de su propio personal, jueces o juezas, ¿no? Sí, sí, Así sí. que en ese sentido, y venimos denunciando que existen prácticamente en todos los fueros. Ahora, hablar de mafia y referenciar en el juez Rafeca y el procurador Righi, me parece realmente aventurado, ¿no? Hoy yo leía con dolor la renuncia de Righi, pero me parece que mostró una altura moral impresionante, una dignidad, ¿no? Porque él se podía haber quedado trincherado. Bueno, ahí. él propio lo dice, tiene fueros y aparte está designado por el Senado, lo tendría que remover el se Senado, armaba ¿no? un escándalo institucional tremendo. Ahora, ¿se justifica, Con otra actitud se armaba. justifica ese escándalo institucional que se ha armado? Yo para mí ¿Tiene no. algún tipo de justificativo? No, para mí ninguno. Pero te decía el procurador, y él jamás, yo prácticamente una vez cada 2 meses, porque en materia del Ministerio Público Fiscal era nuestro patrón, ¿no? En una de las áreas, ¿no? La Corte en otra y la Defensora General en otra. Así que yo cada 2 meses tenía charla, obviamente hablábamos de política, después hablábamos de los problemas. Y realmente un hombre que una integridad, él jamás estuvo atornillado al lugar. Yo recuerdo cuando asumió Cristina en el 2007, él decía que él se iba, y le pedían que siguiera, lo mismo pasó el año pasado, así que no era una persona, digamos, que hacía de su lugar en la procuración algo, sino al contrario, me parece que una vocación de servicio importante, ¿no? Y ahora, ahí mezclarlo con Clarín, ¿de qué lo pueden acusar a Righi? ¿De no haber disciplinado a la justicia, a los fiscales? ¿Esa puede ser la acusación? Bueno, vamos a ver sobre qué disciplina, porque los fiscales, quedan muchos fiscales de atrás, ¿no? Nosotros con Righi, en materia de respeto a los derechos humanos del personal, ¿no? A la dignidad, a los derechos, hemos tenido una experiencia espectacular, ¿no? A denuncias nuestras sobre un fiscal, fue el primer caso de un fiscal removido por violencia laboral en la justicia. Eso no lo hemos conseguido del Consejo de la Magistratura, con muchas juezas y jueces que realmente lo meritan, hay otros que los tenemos denunciados. Y ahora está a punto de pensar el jury a otro fiscal por las mismas razones, ¿no? Por acoso laboral. Así ahora, que desde esa perspectiva y la integridad que ha tenido en su actuación, claro, ¿no? En todo sentido. Y por otro lado, el estudio, yo no conozco porque es un estudio penal, yo vengo de la parte civil de la justicia, pero uno se entera las defensas que ha hecho, una lealtad con este gobierno como la ha tenido Righi, yo creo que está fuera de toda discusión y terminar así, donde se ve obligado a dar la batalla. Ahora, me Julio, parece doloroso, ¿no? Sí, doloroso. No, porque, por supuesto, y además, la verdad además la trayectoria, ¿no? La trayectoria, hablamos de los 70, sí. Righi, un poco un sobreviviente de esa generación. Pero que además es innecesario, me parece, que se produzca la salida de una persona respetada por todos los sectores en el medio de estas denuncias, ¿no? Y bueno, que en su momento no fueron denunciadas. La salida, además. Yo creo que la salida de él ha sido... yo he leído algunos tuits, ¿no? Escobar, no, yo creo que hasta en eso es un desprendimiento patriótico, porque él va a dar la pelea sobre la denuncia, pero él no quiso hacer un escándalo institucional. Eso no se ve muchos funcionarios que tengan que por esa propia actitud. Voluntad digan yo me voy a someter a la justicia, porque en definitiva no solo a la justicia, sino dejar un lugar, digamos. Eso es, por eso yo hablo de la dignidad, ¿no? Y la condición humana. Y en el caso de Rafeca, más todavía, ¿no? Rafeca ha llevado causa
impresionantes, ¿no? Que tienen que ver con la política que se implementó en la Argentina el 2003, las causas de derechos humanos que ha llevado, el tema de, fíjate vos, el tema de... Bueno, fue el único juez que se animó a investigar los sobornos del Senado de la Nación. Cuando Los sobornos, todos daban un estaba paso al muerto. costado y cuando se iban. No, hubo jueces que negociaron ascensos, como totalmente. Gabriel Cavallo, hicieron todo, estaba enterrada la causa, la sacó y está a juicio oral hace un año y medio que, bueno, ahí el TOF, ¿no? Pero el TOF, no él la mandó a juicio, la terminó brillante el trabajo que hizo, pero también declaró de lesa humanidad la apropiación de papel prensa, ¿no? Sí, tiene una denuncia de Héctor Mañito en su contra. Bueno, se da la paradoja, es insólito. Por eso yo digo, en algún lado tiene que aparecer la cordura. Un juez que es denunciado por Clarín y por el gobierno. Es una cosa insólita. Sí. Porque, digamos, si ya se va mafias o banda, tendría que estar por uno y defendido por el otro. Pero este caso de Rafecca es denunciado por ambas partes, lo que marca un... Ahora, ¿por qué el gobierno está, me parece, en esta temática últimamente, de ganarse enemigos donde no los tiene? A ustedes les ha pasado, me parece, ustedes están también de un día para el otro. ¿Ustedes han encontrado una explicación, yo creo digamos? No, todavía no. Bueno, en algunos cambió? cambios. ¿Cambiaron ustedes o cambió la nosotros presidenta? No cambiamos, nosotros seguimos defendiendo lo mismo. ¿Y cambió la presidenta entonces? Y algunos cambios ha habido, yo creo que sí. Y si vamos a profundizar el modelo nacional y popular, si vamos a la justicia social, ¿qué queremos? ¿Una CGT donde la voz cantante sea Moyano o donde sea Lescano, Barrio Nuevo, Cavalieri? Esto está claro. Y el gobierno está operando para que no sea Moyano, digamos. Para profundizar un modelo nacional y popular, necesita que el movimiento obrero, yo soy peronista, es la columna vertebral del movimiento nacional. Ahora, ¿qué cambió el peronismo? ¿Pero qué cambió? Te termino la idea. Uno espera que eso tenga a los dirigentes más representativos, más defensores de los derechos de los trabajadores, para que acompañen, como decía Ari Calcaño, el enfrentamiento de los grandes grupos, económicos. Pero debilitar al movimiento sindical, siempre que se debilitó al movimiento sindical, no fue para avanzar sobre los factores de poder económico, sino fue para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Esta es la preocupación que vemos. Ahora, porque ¿qué hay en el fondo, no ha habido de parte de la CGT pero por nada. Eso. Pero hay una cuestión personal entre Moyano y la presidenta, la presidenta de Moyano. Acá no hay cuestiones personales. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo bueno, que yo creo que hay un giro, ¿no? El hecho que de reclamos necesarios, que no existe el diálogo, que no haya respuesta, como te hablo, el mínimo no imponible, digamos, el impuesto a las ganancias, es un debate nacional que no debemos. Pero el debate del impuesto a las ganancias... están diciendo que lo van a aumentar 20%. No, y bueno, pero cada vez vamos a tener más trabajadores que paguen cuando el impuesto, el trabajo no es susceptible de carga impositiva, porque tiene una concepción. Nosotros los peronistas, para nosotros el trabajo tiene una concepción, una naturaleza alimentaria y no una naturaleza de ganancia. Son otros los sectores, son esos sectores de que habla Eric Calcaño, los que tienen que pagar impuestos, y muchos sectores no pagan impuestos y no pagan lo que debieran. Bueno, la renta financiera, por ejemplo. Obviamente. Bueno, pero precisamente, es un proyecto que ha quedado así un poco pero precisamente una de las asignaturas pendientes, que esto viene al reclamo de la CGT, es la discusión de la estructura impositiva de la Argentina, que sigue teniendo las características que le impregnó Martínez de Oz y después Cavallo, del neoliberalismo. Esto hay que debatirla. Los dos impuestos que más recaudan en la Argentina son de los que vienen de los sectores del trabajo, que es el IVA y el impuesto a las ganancias, el 80% surge del trabajo. Pero después nosotros no es que reclamamos por los que más ganan. Digo, en el fondo, lo que, bueno, estuvo aquí Hugo Moyano hace tiempo, digo, ¿por qué cree que el gobierno busca estos enemigos donde no los tiene? Porque la verdad que daría la impresión como que el gobierno está buscando enemigos donde no los tiene y se gana todos los días enemigos donde no los tiene. ¿No tienen ustedes esa misma sensación? Sí, la sensación, yo creo que con la dirección económica, nosotros tenemos dudas de la dirección económica. ¿Han intentado hablar con la presidenta nuevamente? No, la presidenta no. ¿No fueron convocados más?
No fue ¿El ministro ni Tomada siquiera tampoco? los ministros, nada. Son, Moyano ha dicho ¿son claro. una mancha venenosa? Moyano ha dicho claro, no, pero el tema no pasa por el diálogo. El diálogo, la respuesta. Si hay respuestas para los reclamos de los trabajadores, hay otro tema que está, que todos hablan del trabajo no registrado, pero, digamos, la fuente de trabajo no registrado, primero es el propio Estado, el que tiene trabajo precario, el Estado nacional, los estados provinciales y los estados y las administraciones municipales. El Estado tiene que dar ejemplo. ¿Cómo le vamos a exigir al sector privado que no tenga, que tenga trabajo decente cuando el propio Estado no dé el ejemplo? Y después en el sector privado, que es un proyecto que ha vuelto a presentar, que era de autoría mía, que nunca se trató, lo ha vuelto a presentar Facundo Moyano con otros diputados, esperemos que se trate, que es combatir la explotación. Y una de las fuentes de explotación laboral más grande que hay, que es a través de lo que hacen los grupos económicos, a través del mecanismo de subcontratación o de tercerización. Esto un poco se lo combate, y es que combatir también la economía en negro, porque si se combate esto, ¿qué es lo que ocurre? El empleador principal debe garantizar que los tercerizados o los subcontratados estén en regla con todas las obligaciones legales. Julio, ¿están pensando en una movilización para el 1 de mayo? Se hablaba del 26. No, eso es un disparate, es una versión. Hoy leía, mira, justamente a Clarín, que Moyano se había asustado y no lo hacía. Jamás habrá estado en alguna conversación de alguien. Nosotros tuvimos... Las movilizaciones que hacemos para los 1 de mayo las definimos 2 o 3 meses antes. Así fue el año pasado, en febrero estaba definida. Hubo consejo directivo el 27 de marzo, no estuvo en el temario, ni se habló de la cuestión. Así que eso surgió, se le dio entidad. El 27 ¿Acto de del abril. día de mayo tampoco están preparando? ¿Acto por el 1 de mayo? Y acto sí, va a haber en el interior, va a haber muchos actos. No, una movilización grande no. ¿Y Moyano se encamina a ser reelecto? ¿Cuál es su opinión? ¿Al frente de la CGT? Y es lo que, no la mía, es lo que quieren los trabajadores, digamos. Yo la vengo diciendo siempre, los trabajadores lo quieren a Moyano, obviamente, y más con las voces que aparecen, evidentemente son las voces que nos retrotraen a los peores momentos de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que le hacen un favor a Moyano, Lescano, todo, hablando ahora, Barrio Nuevo. Dice Barrio Nuevo, dice Lescano, dicen los otros sectores, que como está agotada la relación entre Moyano y la presidenta, eso perjudica al conjunto de los trabajadores y que por eso Moyano tiene que dar un paso al costado. Hay 200 y pico de organizaciones sindicales con personería gremial que van a estar, o más que van a estar en el padrón para votar. Son los trabajadores que deciden. Yo nunca lo vi a Lescano preocuparse por los trabajadores cuando echaron a 50.000 en la década del 90. Pensó en otras cosas. 50.000 lucifuercistas quedaron en la calle en los 90. No lo vi preocupado a Barrio Nuevo, está en la frase de Barrio Nuevo que hablan por sí mismos. Acá está claro, si el gobierno pretende desplazarlo a Moyano de la mano del Lescano y Barrio Nuevo, bueno, los trabajadores no son tontos. A mí me gustaría que el gobierno observara cuando se elija y respetara, así como se respeta la investidura presidencial, porque elegida por el pueblo argentino, en las organizaciones libres del pueblo, que son el peronismo, como por ejemplo la CGT, hay que respetar a los dirigentes elegidos por los trabajadores. Gracias, Julio, por esta noche. Gracias. Muy bien, Julio Piumato cerró esta noche.